El puñal de la propia sangre. Me llamaron bastardo en mi propia tierra, antes de poder alzar la espada para defenderme. Esa palabra, escupida desde los fríos labios del hombre que me engendró, el rey Juan II de Aragón, fue el puñal que me arrebató la vida y mi destino. Soy Carlos, príncipe de Viana, heredero de Navarra por la línea materna e hijo de la reina Blanca. Yo era el obstáculo, la figura que apartaron para allanar el camino de un nuevo imperio. Y sin embargo, aquí estoy, reviviendo la corona de espinas que nunca pude arrancar de mi cabeza. Mi madre murió antes de que yo entendiera el verdadero peso de gobernar. Su testamento me nombraba heredero, pero incluía una trampa mortal vestida de ruego. Me pedía no tomar el título sin la bendición de mi padre. Ella creía, ingenuamente, que eso traería la paz. Yo supe, demasiado tarde, que acababa de entregarle a mi verdugo la soga exacta para colgarme. Juan II jamás aceptó compartir la autoridad, y entonces se afianzó ella. Juana Enríquez. La madrastra que avivó el fuego de una ambición desmedida, la mujer que parió a mi hermanastro Fernando y precipitó mi caída. ¿Habrías tú cedido tu derecho de sangre, por mendigar las migajas del amor de un padre que ya te observaba como enemigo político? Yo me negué, y esa decisión lo transformó todo. Elegí la resistencia. Pero aún no sospechaba que la verdadera tragedia no llegaría de frente en los campos de batalla, donde el amor paterno se vuelve herrumbre. Creí que la justicia divina bastaría, y que el clamor unánime de las Cortes de Navarra jurándome lealtad pesaría más que la avaricia de Juan II. Él seguía aferrado al poder. El testamento materno olía a cera quemada, a encierro y a promesas rotas. Obedecí y tragué mi propio orgullo. Ejercí como un simple lugarteniente esperando una aprobación que nunca llegaría. Pero mi padre jamás deseó un compañero en la cima, solamente quería un vasallo sumiso. Juana Enríquez supo jugar sus cartas desde las sombras de la corte. Con su inteligencia afilada, influyó en el frío consejo que sentenció mi futuro político. Navarra se partió en dos facciones irreconciliables, como un frágil hueso quebrado bajo el peso de un gigante cruel. Sentí el frío cortante de la traición cuando mi padre firmó alianzas a mis espaldas. Sentí el asfixiante peso del silencio en los salones donde antes me llamaban príncipe. Y entonces pasó. 1451. El año en que el barro de Aybar se bebió todas mis esperanzas. Fue un amargo choque entre las tropas de un padre y su hijo. Recuerdo el olor a caballo muerto y el sonido del metal chocando contra el metal. Pero lo que más dolió no fue la derrota militar. Fue ver a la guardia de mi propia sangre encadenarme como a un prisionero cualquiera. Él miraba implacable hacia otro lado, mientras los grillos se cerraban en mis muñecas. Supe entonces que la estrella de mi hermano Fernando ascendía, pero ignoraba que mi liberación desataría un letal destierro muy lejos de casa. El exilio tejido con coronas de sombra. Nápoles me escupió a la cara el olor a salitre y a una falsa libertad. En la luminosa corte de mi sabio tío, Alfonso V de Aragón, encontré lo que mi padre siempre me negó: reverencia por mi intelecto y un sincero respeto humano. Allí, mi herida alma respiró por fin. Leí y escribí sin descanso, rodeado de brillantes humanistas mientras mi corazón seguía encadenado a las frías montañas de Navarra. Busqué alianzas desesperadas. Envié cartas clandestinas que olían a lacre caliente y a pólvora húmeda. Los embajadores susurraban un rumor: desposar a Isabel. Sí, la misma mujer que el mundo llamaría después la católica. Imagina ese giro del destino, yo a su lado, uniendo nuestras influencias con la pluma y no con la espada. Pero Juana y sus aliados ya movían sus piezas en la oscuridad, para asegurar que fuera su hijo, Fernando de Aragón, quien ocupara ese lugar. Conocí amores en penumbra que engendraron hijos secretos. Les prometí coronas de flores, donde nunca pude entregar coronas de oro. Mientras tanto, la red se cerraba en silencio a mi alrededor. Mi padre, creyéndome domado tras el aislamiento, permitió mi regreso. Alcancé Barcelona y la ciudad entera estalló en un grito unánime. «Príncipe Carlos», rugía la multitud, usándome como estandarte vivo de sus propias reclamaciones. Sentí el cálido fuego del fervor popular quemándome el pecho. Mi nombre dejó de ser una simple sombra en los registros del reino.
Pero mis ojos estaban ciegos de gloria. No lograba percibir que mi banquete triunfal pronto sería eclipsado por la densa niebla de la muerte cercana. El último suspiro en la copa de cristal. Entro en la cámara alta del Palacio Real de Barcelona, en 1461. El aire pesa como una losa, sudo frío. Hay una humedad marina pegajosa, y un ahogo enfermizo flotando mi pecho que no logro descifrar. Los médicos oficiales dictaminan pleuresía o tuberculosis. Un mal natural, una fiebre que consume lentamente los pulmones. Pero en las calles estrechas, y en mis propias entrañas, el rumor es mucho más oscuro. En mitad de aquel palacio de mármol y seda, me asfixio. La debilidad avanza como un veneno sigiloso. ¿Fueron los rigores de mis encierros y la tristeza de una vida truncada lo que destrozó mi salud? ¿O acaso el vino de la víspera escondía el amargo dulzor del plomo derretido? Nunca habrá certezas, solo sospechas. Juana Enríquez no estaba allí sosteniendo la copa, pero su densa sombra vigilaba pacientemente tras las cortinas del tiempo. Esperaba a que el último obstáculo para su hijo terminara de ahogarse. De pronto, el dolor estalla, un puñal de fuego invisible retorciéndose en mi pecho. Me doblo por la mitad. El sudor helado empapa mi piel y la habitación gira furiosa. Veo siluetas moverse, escucho ecos huecos murmurar falsas condolencias. Pasos en el pasillo, una sombra borrosa y el lúgubre crujido de la seda asfixiante. Siento como mi vida se escapa a pedazos. El hielo de la sospecha trepa despacio por mis piernas. El peso del silencio invade mi pecho. ¿Habrías tú aceptado un final tan dudoso, envuelto en intrigas de corte? ¿O habrías preferido caer con honor en el campo de batalla? Mi luz se apaga. Muero. El peso de un trono vacío. La fiebre, natural o provocada, me devoró implacable durante días agónicos. Mi cuerpo, vaciado por años de encierros políticos y exilios miserables, se rindió definitivamente a la muerte. Murió el soñador ilustrado. Murió el príncipe de Viana. 40 años respirando tensiones ininterrumpidas llegaron a su amargo fin. Me enterraron con honores vacíos. Pero el silencio sepulcral que siguió a mi deceso fue atronador. El palacio apestaba a cirios derretidos, a incienso rancio y a un luto podrido de hipocresía. Afuera, en Barcelona, mis fieles partidarios lloraban al hombre que representaba su causa. Adentro, en la corte, la ambición celebraba mi caída. Y entonces se leyó mi última voluntad. A Juan II de Aragón le dejé 1000 míseros florines. No lo hice por generosidad filial, sino por puro desprecio histórico. 1000 monedas para comprar el perdón que jamás le otorgaría. Él aseguró su control sobre el reino y Fernando despejó gran parte de su horizonte. Sin embargo, la sucesión navarra seguiría siendo un campo de espinas. Dejaron desamparada a mi hermana Blanca. Ella heredó el peso de mis derechos dinásticos, y con ellos, se convirtió en la nueva prisionera de esta red de intereses. Blanca heredó mi desdicha. Sentí, en aquellos últimos instantes de agonía, la soledad más absoluta y cortante del mundo. El rechazo helado de un monarca. Duele mucho más si es tu propio padre. Yo nunca fui un ser perfecto. Amé en exceso, tuve vicios y albergué dudas. Pero fui leal a mi estirpe, hasta que mi causa quedó truncada para siempre. El sacrificio que forjó un imperio. Y ahora estoy aquí, rompiendo hoy las impenetrables cadenas del tiempo, para mirarte directamente a los ojos. Los viejos archivos devorados por polillas aún guardan mis cartas marchitas y mis testamentos. Pero esos papeles de tinta seca, a menudo ignoran la carne desgarrada. Ignoran al hijo de Blanca de Navarra cruelmente despreciado, al erudito humanista pisoteado en el barro diplomático. El hombre que luchó por su legítimo lugar, y fue apartado por la maquinaria de su propia familia. Mi súbita muerte, en 1461, les despejó un terreno vital. Sin mi presencia liderando revueltas y reclamando lo mío, mi padre afianzó su oscuro poder. Fernando de Aragón quedó libre de su rival más directo. Hoy dicen que mi trágica ausencia fue el escalón necesario para que él e Isabel pudieran unir sus coronas. Y hoy, desde el abismo de la eternidad, te lanzo esta afilada pregunta final que rasgará tu alma. ¿Justifica el tablero de la historia el inmenso sufrimiento de un solo individuo?
Mirad vuestros libros, admirad los mapas gloriosos, y luego mirad mis huesos marginados en el relato. Soy Carlos, el príncipe de Viana. La pieza sacrificada. El heredero que nunca reinó para que el destino tomara otro rumbo. Ahora que conoces la escala de mi drama personal, y las maquinaciones de Juan II, ¿quién es el verdadero traidor de esta trama? Y si existe alguna justicia, tiene que ser esta, que mi voz resucite aquí. Que mi historia te atraviese la memoria. Yo soy Carlos, y esta es mi verdad.